Parashá Bo. Vamos a hacer un comentario sobre la Parashá Bo. Tanto en la Parashá anterior, Vaerá, como en esta Parashá, se habla sobre las distintas plagas que azotaron al pueblo egipcio. Y aquí podríamos hacernos una pregunta. ¿Merecían todos los egipcios ser castigados? Y aunque las plagas que el Eterno hace llover sobre Faraón y todos los egipcios, como les decía, tanto en la Parashá Vaerá como en esta Parashá Bo, parecen casi grotescamente ridículas. Y digo ridículas porque, pues, imagínense una lluvia una plaga de ranas, sangre, que eso es asombroso, no digo que no. El granizo de fuego, con fuego también era asombroso, piojos, etcétera, etcétera. Estas plagas nos plantean preguntas un tanto complejas, ¿sí? Un tanto complejas, sobre el castigo colectivo y la responsabilidad colectiva que pudieran haber tenido los egipcios, ¿sí? Y parecen de entrada una forma de castigo colectivo profundamente injusto. Moshe le ruega a Faraón que libere a los israelitas de su esclavitud, y cuando Faraón dice que no, todo Egipto es castigado una y otra vez. Empezando con la plaga de sangre y terminando con la muerte de los primogénitos. El comentarista medieval Sforno dice que el verso, desde el primogénito del faraón hasta el primogénito del cautivo, dice que describe el alcance de esta última plaga, lo de la muerte de los primogénitos, que es una abreviatura de una frase más acusatoria, ¿sí? Que ese verso significa desde el más culpable de las partes, que es Faraón, hasta los menos culpables de las partes, que son los hijos de los cautivos que estaban sentados en el calabozo. Y el comentario de Forno destaca el hecho de que estos menos culpables no estaban en condiciones de esclavizar a los israelitas inicialmente, ni de liberarlos para detener las plagas, pero que fueron castigados colectivamente con aquellos como el propio Faraón, que sí lo estaba, que sí estaba en condiciones de esclavizar a los israelitas, y que fue un castigo absoluto a los inocentes. Y dejando de lado la pregunta fundamental de por qué los niños inocentes deben de sufrir por los pecados de los padres, ¿por qué la esclava impotente debe de sufrir junto con el todopoderoso Faraón en la matanza de los primogénitos? ¿Qué sentido podemos darle a ese castigo colectivo? Y aquí entra el comentario de Rashi, de ese gran comentarista medieval. Rashi elude estas preguntas, diciendo que los esclavos y los cautivos egipcios perdieron a sus hijos primogénitos en la plaga porque ellos también esclavizaron a los israelitas y se regocijaron en su sufrimiento. Según Rashi, la plaga de los primogénitos fue un castigo para cada egipcio que participó en la opresión de los israelitas, y no un castigo colectivo con todas esas injustas implicaciones. Otra interpretación nos permite derivar una lección de las plagas mientras preservamos el énfasis del texto en lo colectivo, porque en lugar de apuntar injustamente a los inocentes, podríamos decir que el castigo colectivo nos enseña sobre nuestra responsabilidad colectiva de liberar a los oprimidos. Y visto esto desde este lente, las plagas apuntan a un círculo más amplio de responsabilidad, más allá de un grupo nacional o étnico. Los egipcios, en los escalones más bajos de la sociedad, fueron responsables de los males cometidos por los más poderosos entre ellos. Y más aún,
se les hace responsable del bienestar de la minoría en medio de ellos, que son los israelitas. Podemos derivar de esto una poderosa noción de responsabilidad colectiva que se extiende de cada ser humano a todos los seres humanos. Y esta solución no está exenta de dificultades. Aquí nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué debo de ser responsable de las acciones de los demás? ¿No es suficiente ser responsable de mis propias acciones y sus repercusiones? ¿No soy acaso yo responsable de la detención injusta de un activista? ¿Acaso soy yo responsable de la detención injusta de un activista de derechos humanos en Zimbabue o en otro país? ¿O del tráfico sexual a nivel internacional? ¿Qué pasa si soy relativamente impotente contra aquellos que están perpetuando las injusticias? ¿Hasta dónde se extiende esta responsabilidad? ¿Hasta dónde se extiende mi responsabilidad? Aquí podríamos decir que en última instancia esto abarca a todo el mundo, porque asumir la responsabilidad global es difícil. La alternativa, el saber sobre las terribles brutalidades perpetradas contra personas inocentes en cualquier parte del mundo y no hacer nada, es insostenible. Y la falta de esta responsabilidad, que es el alejamiento del otro, ha permitido que se produzcan atrocidades sin protesta por parte de los demás en todo el mundo. Y esto encaja en la historia del Éxodo, en algunos aspectos fascinantes. Incluso si uno quisiera argumentar que los sirvientes y cautivos egipcios no pudieron detener la esclavitud de los israelitas, su silencio fue condenatorio. ¿Sí? Tal vez no podían detener la esclavitud de los israelitas, pero no dijeron nada. Su castigo es quizás un mensaje para nosotros también, que callarnos ante la injusticia es implicarnos en el acto mismo. ¿Sí? Incluso aquellos de nosotros que estamos lejos de ser faraones tenemos un tremendo poder de influencia sobre los eventos locales y mundiales. Podemos atender el llamado a la responsabilidad trabajando para garantizar que nadie en nuestros vecindarios pase hambre, que todos los niños tengan un cuidado infantil adecuado. Podemos llamar a los funcionarios electos y exigirles una respuesta contundente a los regímenes opresores de todo el mundo. Podemos utilizar nuestra influencia económica individual y colectiva al abstenernos de comprar a empresas que se involucren en prácticas laborales injustas. Podemos votar por funcionarios gubernamentales que se preocupen por las familias trabajadoras, pero que realmente se preocupen. En comparación con la sierva cautiva en un calabozo en el Egipto bíblico, todos somos casi faraones. Y junto con ese poder viene una gran responsabilidad, ya que siempre hay algo que podemos hacer para combatir la injusticia. Esta aceptación de la responsabilidad global ha impulsado una respuesta mundial a las atrocidades que tienen lugar en diferentes países del mundo. Así, más que un motivo de desesperación o consternación, el castigo colectivo de las 10 plagas debería ser un acicate para la acción, un acicate para nosotros, para la acción. ¿Sí? Desde el más poderoso hasta el más pequeño, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. En un mundo en el que cualquiera sufre por nada, todos somos colectivamente y cada uno individualmente somos responsables de hacer lo que podamos para detener ese sufrimiento. El viernes pasado fue el 27 de enero que se celebró el Día Internacional en conmemoración por las víctimas del Holocausto. ¿Sí? Esto fue decretado por la Organización de las Naciones Unidas como un día de remembranza para que nunca se olvide lo que ocurrió contra el pueblo judío. Y no solamente contra el pueblo judío, porque hubo otros grupos que fueron también masacrados en los campos de concentración. Hubo grupos de testigos de Jehová, de homosexuales, gente que estaba en contra del partido, en contra del partido nazi.
etcétera, etcétera. No solamente fue el pueblo judío fue el que más gente perdió, casi 6 millones de judíos, pero hubo otros grupos también. Y eso, en ese entonces muchos no alzaron la voz. Y esa es la responsabilidad que tenemos hoy en día, alzar la voz y protestar cuando tengamos que protestar. Que el Eterno los bendiga. Shabbat Tov.